Hola. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los pros y los contras de trabajar de forma independiente. Y esto obviamente va a estar condicionado un poco por mi experiencia, lamento decirles. Así que prepárense para escuchar cuáles son los motivos por los cuales estoy a favor y los cuales a veces me hacen dudar de trabajar de forma independiente. Primero que nada, mi nombre es Barbie Borrajo y este es mi canal de Sumale Marketing, donde hablamos acerca de marketing y de emprendimientos. Por eso este tema viene súper bien para este canal. Si te gusta este tipo de videos, te invito a que lo dejes en los comentarios, que lo compartas. La verdad es que son videos que a veces cuesta que lleguen a gente porque no tienen tantas palabras claves, porque no son tan de búsquedas específicas, por lo cual todas las veces que nos compartan el contenido nos ayuda un montón, los comentarios nos ayudan un montón a seguir dándole power a este canal y a seguir generando contenido. Ahora sí, vamos a empezar. Como muchos quizás saben, yo renuncié a mi trabajo en la época de la pandemia. Yo siempre había intentado hacer emprendimientos, había emprendido desde muy chica, desde los 18, 19 años. Después entré al trabajo en relación de dependencia, cuando en ese momento esos proyectos no prosperaron. Emprendí durante mi trabajo en relación de dependencia. Ahí la verdad que me costó porque al principio no encontraba qué era lo que yo quería hacer. Y después tomo la decisión en enero del 2020 de renunciar a mi trabajo y en abril, con plena pandemia, renuncio a él. Obviamente los que ya me conocen saben que esto fue todo un proceso. Sumale Marketing ahora, dentro de muy poquito, quizás para cuando ves este video ya está cumpliendo 3 años desde que se creó y yo hace más o menos 4 años que trabajo de forma independiente. Por lo cual, algunos tips creo que les puedo compartir sobre mi experiencia. ¿Cuáles son las ventajas que yo encuentro a esto? La principal razón por la que yo decido renunciar a mi trabajo fue la flexibilidad horaria. Realmente soy una persona que me cuesta mucho cumplir un horario, estaba como muy agobiada con el tema de las 9 horas de trabajo, el tiempo que tenía bastante de viaje, a pesar de que vivía en capital y el trabajo era en capital, estaba en una punta y en otra punta, entonces era muy tedioso el tiempo que yo dedicaba y la verdad es que me encontraba con que muchas veces salía del trabajo, yo sentía como que no me quedaba día para nada. O que quería, por ejemplo, mi mamá se fue a vivir al interior, yo quería tener esa flexibilidad de poder ir a visitarla y era muy difícil lograr eso. Cabe aclarar que esto fue previo a la pandemia, por lo cual hoy en día hay muchos trabajos que están mucho más flexibilizados y el trabajo en home office, por ejemplo, es mucho más normal y te presta un poco más esa flexibilidad. Pero hay muchos trabajos donde todavía no están o que, por ejemplo, tienen home office, pero obviamente son muy a rajatabla el control que hacen de ese horario. Entonces, si yo te tengo que decir, a mí la flexibilidad horaria que me ha dado trabajar por mi cuenta me ha mejorado muchísimo la calidad de vida. Yo trabajo y trabajo muchísimo y hay fines de semana donde hay que trabajar y hay días donde se termina de trabajar a las 10 de la noche. No son la mayoría, son los menos, pero cuando se necesita hacer, se hace. O sea, cuando hay que hacer algo, hay un lanzamiento, probablemente esté trabajando por fuera de las 9 horas convencionales. Pero puedo organizarme, por ejemplo, si tengo que hacer un trámite, una actividad o si tengo ganas de ir a almorzar con una amiga que cumple años, como fue el caso de ayer, antes de ayer, que fui a comer con una amiga, lo puedo hacer y organizar mi agenda para que precisamente pueda hacer las dos cosas. Y eso a mí me dio mucha calidad de vida. El siguiente punto es el control total sobre mis proyectos o clientes. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día me puedo dar el lujo, por suerte, de elegir en qué proyectos quiero invertir mi energía y mi tiempo y mi dinero y en cuáles no. Y lo mismo me pasa un poco con los clientes. Ya no tengo la necesidad de agarrar todos los clientes que llegan, entonces podemos ir seleccionando no aquellos clientes que me caigan mejor o me caigan peor, sino aquellos clientes que se adapten más al nicho que nosotros tenemos, al target que nosotros manejamos. Y por ende también aquellos clientes donde yo me sienta más cómoda trabajando. Y lo mismo aplica a los proyectos. Por ejemplo, ahora estamos retomando con muchísima fuerza todo el proyecto de la academia y esto precisamente es un proyecto que a mí me convoca muchísimo, que me gusta muchísimo y puedo elegir ponerle toda esa energía. Y acá un poco se relaciona al tercer punto, que es esta autonomía para tener libertad creativa. A mí en general me gusta proponer, me gusta hacer cosas. En mis trabajos tuve la suerte que por lo menos en mi trabajo donde estuve más tiempo, siempre se me permitió hacer y siempre se me permitió pensar y dar ideas y proponer y hacer cosas y darle para adelante. Pero es real que a veces uno siempre está atado a que los tiempos de las empresas son distintos o que los objetivos de la empresa son distintos o estás trabajando en un cierto rubro donde tenés que tener ciertas cuestiones lógicas de seguir, ¿no? Entonces esto llevó a que cuando empecé a trabajar por mi cuenta, se ampliara aún más. O sea,
Y yo sé que esto tiene que ver con que hay laburos donde está muy acotado el campo de acción que tiene uno y que por ende no se da cuenta hasta dónde puede ir, qué cosas puede hacer y digamos como hasta dónde puede extender sus alitas. Bueno, el trabajo independiente te permite eso. Sos tu propio jefe y por ende los límites te los pones vos. El límite hasta dónde te animás a ir lo vas a poner vos y eso te da muchísima posibilidad de expandirte y muchísimo campo de acción. El siguiente punto, que no les voy a mentir que para mí es clave, es el tener la posibilidad de ganar más. A ver, es real. Yo tenía muy buen sueldo cuando me fui de mi trabajo, tenía un buen cargo, tenía mucha gente a cargo, tenía... La verdad, era visto de afuera, era un poco ilógica mi decisión, ¿eh? Mi viejo, por ejemplo, me decía, se te aflojó un tornillo. Pero así todo apostaba a que trabajando por mi cuenta me podía ir aún mejor. Y creo que es algo que constantemente va pasando, ¿no? Porque hoy en día yo me siento que me va bien, pero siento que el año que viene me puede ir mejor y que el año que viene me va a ir mejor. Porque no tenés techo, depende de lo que uno haga, depende de la energía que le ponga, depende de lo que se vaya aceitando esa capacidad de elegir objetivos y de elegir metas y de poner, digamos, la energía y las fichas donde corresponden, que tu potencial de ganar más es prácticamente ilimitado. Obviamente, en este contexto donde estamos en Argentina, a veces se complica un poco más. Estoy segura que si viviésemos en otro país, las posibilidades serían aún más grandes, pero así todo, tenés posibilidades de que te vaya muy bien. Y después, el otro punto que para mí es uno de los que más me ha condicionado, es el desarrollo de habilidades multitasking, es decir, hacer un poco de todo. Yo no soy una persona que se queda haciendo una sola tarea, me gusta probar de hacer cosas, probando de proyectos distintos, tareas distintas, trabajar con gente distinta, ideas distintas, pensar desde distintos sectores, o sea, realmente me gusta ser variado, que mi trabajo sea muy variado, por eso siempre funcioné trabajando en muchos puestos distintos, con muchos sectores distintos, con un trabajo bastante multitasking, que yo sé que no viene bien con las tareas de productividad, pero que es bastante mi personalidad. Entonces, esto de estar en una agencia, una academia, con bastantes proyectos, con gente que viene, aunque a veces puede ser muy agobiante, porque hay días donde es decir, no quiero escuchar hablar más de un solo cliente, ni de un problema, ni de que nadie más me diga, a veces te pasa. En general, en la mayoría del tiempo me gusta ir cambiando de cosas, cambiando de foco, de estar haciendo YouTube un rato, revisando unos news, armando una estrategia de ads para un cliente con las chicas, viendo los resultados de una campaña que hicimos, armando contenido para un curso nuevo. Toda esta cosa de hacer muchas cosas distintas a mí me gusta, me apasiona y me hace sentir viva. Esa es la realidad. Y si sos de este perfil, probablemente te pase lo mismo. Y ahora sí, como noto de felicidad, les voy a contar cuáles son las cosas que a mí más me han costado, o por lo menos que más dudas me han dado. La primera es la inestabilidad financiera. Cuando te va bien, como emprendimiento, como negocio, todo va bárbaro y nadie duda de que quiere emprender. El problema es que a veces se pueden venir épocas de vaca flaca. Me ha pasado de que clientes que quizás son súper fieles pero de la agencia, pero que de repente han tenido que hacer recortes y que han bajado muchísimo el fee que nos abonaban. Clientes que de un día para el otro venía todo bien y de repente se bajaron porque tuvieron un recorte de presupuesto y de repente, chau, se terminó ese cliente y uno tiene que adaptarse y uno tiene que hacer números y uno tiene que rever cómo va a acomodar eso. O, por ejemplo, que te cambien medidas a nivel, no sé, en su momento me acuerdo cuando apenas había arrancado con todo el tema de la academia, teníamos toda una estrategia de ads armada que funcionaba y era súper rentable. Y cuando empezaron a poner estos impuestos país, impuesto a la ganancia y la mar en coche, claro, nos destrozó esos objetivos, ese ROAS que teníamos. Entonces, hay veces que esta inestabilidad, pues de repente pasamos a una unidad de negocio que prácticamente no daba dinero. Y bueno, hay que sobreponerse a eso, tener esa flexibilidad de, como diría una amiga, una lloradita y a seguir existiendo. Y es un poco lo que te pasa al trabajando por tu cuenta. Nunca estás del todo tranquilo con que la ganancia que tenés vas a seguir. Por eso es importante tener muy en claro los costos, no asumir costos mayores de los que podés incluso ganar y siempre tener un margen como bastante ordenado, que esto lo podemos ver en un video, de decir, bueno, a ver, esto es lo que yo me puedo comprometer a gastar, estos márgenes están hechos de ganancia para en situaciones un poco más problemáticas y armar como un plan de acción en caso de que sea necesario. El siguiente punto que a mí mucho no me vuelve loca, pero en este contexto es medio complicado, es la falta de beneficios laborales. Trabajando por tu cuenta, olvídate de las vacaciones, o sea, tenés que organizarte.
Yo hace bastante que no me tomo vacaciones, porque incluso por más que mis tareas están bastante delegadas, las tareas operativas, siempre algo pasa y alguien te manda un mensaje, te pregunta algo, tenés que contestar, tenés que entrar a revisar, o un cliente tuvo un problema y bueno, hay que meterse las manos en la masa, no queda otra. Después también te pasa, no tenés aguinaldo, chau chau, el aguinaldo, saluden al aguinaldo que se va. Y también tenés que pagarte tu propia obra social o prepaga. Entonces, en este momento donde las prepagas todos los meses me vienen mandando 40, 30, 20% de aumento, es algo que hay que tener en cuenta de que cuesta, duele el corazoncito cuando hay que pagarlo. Y el siguiente punto es el aislamiento laboral. Mi experiencia fue el primer año donde yo trabajé prácticamente sola, porque trabajaba como freelance, tenía 1 o 2 clientes, estaba con lo de la academia y laburaba por mi cuenta solamente. Se me hizo muy pesada. La verdad es que me costaba mucho, me aburría porque no tenía con quién hablar durante todo el día, salvo a un cliente. Y el cliente usualmente te habla cuando tiene un problema, no te va a hablar para preguntarte del clima. Entonces la verdad que se me hizo como un poco tedioso. Ya hoy en día que hay una agencia armada, somos varias personas trabajando. A su vez hay clientes con los que ya tengo bastante trato y trabajamos en distintos proyectos y cosas así. La verdad es que hay como bastante charla y bastantes cosas y bastantes temas para hablar y en el Slack siempre en algún punto hay algún mensaje y algo para ver y hay y tenemos más meets y más reuniones de equipo, entonces se generó como otra dinámica. Yo me siento mucho más cómoda. Yo era una persona que venía del mundo corporativo, de oficina, de gente, de hablar, de las medialunas a la mañana y de reírnos y de almorzar todos juntos. Entonces para mí fue bastante abrupto, es verdad que se sumó justo el primer año con el tema de la pandemia, pero ese cambio entre toda esa cuestión de compañerismo que se genera en una oficina o en un trabajo, porque incluso en relación de dependencia podés tener esa cuestión, a trabajar solo por tu cuenta puede ser muy duro. Es real que hoy también muchos trabajos, al trabajar solamente de forma de modalidad online o de home office, se perdió un poco esta cuestión del compañerismo, de lo cotidiano de los vínculos, pero todavía incluso está un poco más que cuando trabajas freelance solito, y estás así tipo, acá estoy, solito. Siguiente punto, carga de trabajo variable, y esto lo hablé hace un ratito. Acá tengo días donde estamos muy tranquilos y días donde es un poco un caos. Acá no, yo por lo menos no es que trabajo de 9 a 18 fijo, muchos días trabajo menos horas. Y muchos días trabajo más horas, o muchos días trabajo un sábado o un domingo. Quizás no trabajo las 9 horas, pero quizás 2, 3 horitas le tengo que meter, o quizás un día a la noche, o quizás un día a la mañana, por ejemplo. Si yo me meto a esas actividades de 10 a 12 del mediodía, probablemente me conecté a las 8, 7 de la mañana a trabajar y corté en el horario que tenía que cortar y después vuelvo. Entonces, esta carga de trabajo, que a veces también se acomoda con la flexibilidad horaria, también tenés que tener cierta cintura para moverte, porque hay veces que, como te digo, estamos muy tranquilos y de repente se sumaron, no sé, me pasó en diciembre que se sumaron muchos clientes juntos, hubo muchos proyectos, cierres de proyectos y fue un caos. La verdad es que fue un caos, hubo que trabajar muchísimo y eso es como que hay que solucionarlo. Cuando vos trabajas con un equipo, obviamente el equipo no lo sobrecargas de esa manera, porque el equipo trabajas técnicamente de forma más ordenada, pero uno se sobrecarga, y en especial cuando trabajas freelance y sos vos para todo. Y el otro punto que yo, la verdad que me bola bastante, es la parte de la responsabilidad administrativa. Es decir, cuando trabajas por tu cuenta hay un montón de cosas que tenés que hacer vos, que ya no te las hacen. Ejemplo, si te sacas un monotributo, si tenés que pagarte tu obra social, si tenés que hacer ingresos brutos, si tenés que... Un montón de cosas que para mí son odiosas y tediosas y que hay que hacer porque si quieres más o menos estar en el sistema y ser alguien más o menos un ciudadano que aporte, tenés que hacerlas. ¿Qué hice yo? Las delegué. Se las pasé a mi contador, genio de mi corazón, que le mandamos un abrazo grande y que no va a estar viendo este video, pero yo te nombro igual. Y directamente me olvido de ese problema. Pero es real que quizás al principio no podés tener esa alternativa. Yo lo hice de una, incluso cuando no tenía plata para demasiadas cosas, delegué lo que era la contabilidad porque me pone nerviosa, porque no me gusta. Pero podés hacerlo al principio vos. Pero bueno, es un tema que hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo en fresco y hay que ir haciéndolo. Ahora sí, llegamos al final. Pero bueno, nada. Habiendo dicho pros y contras, yo les digo, si me dicen a mí que tengo que volver a trabajar en relación de dependencia, no lo haría, excepto que sea una situación de vida o muerte prácticamente. Yo disfruto de esto, disfruto de esta flexibilidad y como habrán visto, los motivos que hablé de contras fueron como más como, bueno, te pasa esto y en cambio las cosas que para mí son positivas es como que me aferro mucho más.
No siempre emprender es fácil, hay días que son muy tediosos, hay días donde es difícil, días donde uno está de mal humor, días donde uno quiere tirar todo a la borda, días donde da mucha incertidumbre. Invertir implica poner plata y tiempo, y el tiempo es plata, es muchas veces, y no es fácil hacerlo. O sea, yo veo mucha gente que no está dispuesta a hacer todo el esfuerzo que conlleva. De cada negocio, de cada trabajo donde uno hace, uno tiene que contemplar el todo y pensar en todas las variables y pensar en las posibilidades de mejoras constantemente y cómo dar más valor y cómo entregar más y cómo hacer más. Y hay que tener una capacidad de sobreponerse y estar, yo creo que la frase es estar todo el tiempo empujando la rueda. Es decir, por lo menos al principio son muchos meses y muchos años de empujar y de empujar y de empujar. Y quizás por momentos decís, bueno, ahora puedo hacerme un poco la plancha y empujas menos, pero se nota en la facturación, se nota en el crecimiento de tu negocio, se nota en los resultados que da y se nota en cómo trabaja tu equipo. En general es muy difícil dejar de empujar por lo menos los primeros años. Entonces, tenés que tener muchas ganas. O sea, emprender puede tener mil cosas hermosas y realmente a mí me llena muchísimo el corazón. Ahora Semale, como les decía, cumple 3 años y para mí me hace inmensamente feliz y lo volvería a elegir y lo volvería a hacer absolutamente todo. Pero es difícil. Así que espero que si estabas pensando si querías o no emprender, este video te haya tirado algunas ideas y te haya servido para que también conocerme un poquito más. Lo último que me queda para decirte antes de finalizar este video es que si estabas pensando en emprender, tenemos un pack de recursos para emprendedores donde vas a encontrar ebooks, plantillas, guías para tus publicaciones de contenidos, cómo promocionar un negocio, cómo crear un negocio desde cero y todas cosas que te pueden servir para precisamente dar ese salto en tu emprendimiento o esto que estabas planificando, esta idea que tenías dando vueltas, llevarla a cabo. ¿Dónde lo encontrás? En el enlace de la cajita de descripción, se llama Pack para Emprendedores y por ver este video utilizando el código PACK10 tienes un 10% de descuento en la compra del mismo, tanto en pesos argentinos como en dólares, si estás en cualquier otra parte del mundo. Espero que si te gusta este tipo de videos me dejes tus comentarios, me des un like, me digas qué te pareció y me des ideas para próximos videos. Y así, un beso grande. ¿Cómo va tanto tiempo? Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de cómo darnos cuenta si seguimos siendo un autoempleado o si ya somos un dueño de negocio.